Justo le iba a hablar en términos de docencia. Yo pertenezco al plantel de docentes del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria. Y tuvimos justo un taller en Montevideo para ver cómo hacíamos esto de poder enseñar. Si enseñábamos en realidad al productor agropecuario, en términos de los riesgos, ¿no? El tema de hoy. O si teníamos que enseñar en realidad al asesor productor seguro, o teníamos que ir hacia la compañía de seguros o al reasegurador inclusive, para que entiendan nuestra economía, ¿no? Las economías latinoamericanas y de Centroamérica. O si teníamos que también enseñarle al político, porque la conclusión fue que teníamos que enseñarle a todos ellos. Tuvimos que, el plan que estaba organizado simplemente para capacitar sobre riesgos al productor PYME, para que pudiera pedir el producto y demandarlo, terminó siendo, después de una discusión en la que participaron, por supuesto, compañías de seguros y reaseguros también, que teníamos que capacitar a los 3 niveles, o sea que sí había un tema cultural, pero el tema cultural era necesario salvarlo para que esto fuera un negocio. O sea, si realmente no lográbamos que el político pudiera manejar al productor PYME, agruparlo, darle la legitimidad en una cooperativa, una mutua actual, para que tenga, por supuesto, una masa crítica para ser asegurado, indudablemente no iba a producirse el fenómeno de actuar oferta y demanda. Pero también es cierto que si estábamos hablando de un fenómeno de origen climático, no necesariamente catastrófico, pero sí de origen climático, desconocido, por lo tanto, para el productor, aunque esté agrupado, necesitaba de un asesoramiento por parte de las oficinas de riesgo que pudiera tener los gobiernos de los distintos países para que pudiera estar orientado. Pero no solo él, también el asesor de seguros. Lo apuntaba, pues justo se dio el tema de hablar de la capacitación. Yo lo que les quería comentar es que para mí sí hay un tema cultural fuerte, que es necesario, y me parece que APA siempre trabajó en el tema de capacitar, y que es necesario no solo capacitar al que tiene que demandar el producto, que es este señor que nos asegura, sino también a la forma en que nosotros nos acercamos a ese productor para que entienda del riesgo y que justamente no lo va a controlar, y como no lo va a controlar es que tiene que tratar de mitigarlo, y la forma de mitigarlo, una de las formas, es el seguro. Quería preguntarle así a la mesa cómo ven hacia este objetivo de lograr una participación del seguro del 5% del PBI, cómo se articulan las distintas cuestiones, la iniciativa privada, el rol, el compromiso de los productores, el compromiso desde lo profesional, y también algo que hablamos en la preparación de esto, las responsabilidades que van más allá de lo profesional, porque y el rol del Estado. O sea, el riesgo del trabajo es un ejemplo muy palmario, porque en el año 96 teníamos menos de 400.000 asegurados y bueno, hoy estamos cercanos a los 900.000 asegurados, o sea que hubo un impulso. Pero bueno, ¿cómo se articula todo esto, el compromiso profesional y las responsabilidades? Y algo, Enrique, también que nos puede aportar, que es la visión en el momento de la verdad, cuando ocurren los siniestros, cómo hemos actuado, si actuamos bien, mal, más o menos, que debe haber de todo, ¿no? En realidad la actividad aseguradora, para dar un tiempo, es un círculo virtuoso. Evidentemente tienen que interactuar todos los sectores. Es evidente que el organismo tiene que estar trabajando en planificación, porque un objetivo de esa participación en el Producto Bruto Interno sin cambios no se logra. Por lo de pronto hace falta tener un cambio dinámico en superintendencia, la propia visión de la gerencia técnica. Yo creo que ahí hubo cambios importantes. Hay una gerencia técnica actuaria con conocimiento que está analizando planes, reformulando y viendo cómo se hace para autorizar esto, porque también si alguien llega con un producto fantástico y se duerme en superintendencia, el inversor pierde la expectativa, pasó el momento, hemos vivido planes que han venido de compañías con grandes expectativas del exterior para hacer determinado negocio, con productores locales trabajando, y han pasado 3 años y no hemos logrado aprobar el plan, por las propias características de la ley, los dinamismos, con lo cual es muy importante la actuación. Es importante el tema de vida, o sea, todos los años vemos en las jornadas de Avira y asisten ustedes de determinado tipo de seguros, pero sí un componente fiscal
que desgrabe la parte de inversión del seguro de vida, es casi imposible avanzar. O sea, hay que generar confianza. Todos hablamos de una jubilación privada complementaria, pero sin confianza y sin una determinada pauta que nos tranquilice en cuanto a inflación, esto es insoluble. Todo lo que estamos hablando de seguros combinados, si no hay freno en la inseguridad y no hay determinada masa crítica, tampoco es posible. O sea, todo esto es una interacción de Estado. Si vamos a un seguro agrícola y el Estado no subsidia porque el fisco no puede dejar de percibir ingresos, no vamos a tener seguro agrícola. Sin subsidio no existe en el mundo. Pero ese subsidio no es para enriquecer a nadie, es para que se pueda resembrar, se pueda pagar impuestos y deje de entrar en emergencia. Esto es una actividad armónica. También en la medida que el Estado responda, que las compañías respondan y que tengan seguro, ustedes van a estar obligados, los va a dinamizar obligatoriamente. Yo creo que el productor no hace lo que no le dejan o lo que no tiene las herramientas, porque si tuviese las herramientas, ¿cómo se escapa? Lo ve en la publicidad, lo ve en los medios. Hoy la generación joven, yo hablaba con una presidenta de una aseguradora, la generación joven de sus clientes está informatizada entre la web, sabe qué pedirles. No depende exclusivamente de lo que ustedes le ofrezcan. O sea, al contrario, y va a ir hasta conseguir el producto, tiene muchas alternativas. Entonces, el tema es la capacitación de una pirámide virtuosa que permita que existan productos y que existan respuestas en un marco de solvencia. En las jornadas últimas de superintendencia estuvimos hablando de solvencia con la gente del Banco Mundial, la gente del Fondo Monetario. Hay herramientas, pero bueno, se está recomponiendo el lugar de seguro, que parece mucho más dramático, pero evidentemente hace falta un programa. Estamos en, como decía Manuel al iniciar la charla, planes fijó objetivos. Se está trabajando en el cómo. En el cómo somos todos parte. Hay que ver realmente cómo se logra ese cómo en esa expectativa de programa, de planes, y que nos presenta, bueno, el 17 de octubre tenemos la jornada de reflexión, que es la presentación, donde tendremos algunos avances en cuanto a productos, que tendrán que ser obligatorios, en cuanto a coberturas y objetivos, ¿no? Esta es mi visión. Bueno, el desafío es grande, el horizonte que se ha marcado no es fácil de alcanzar. En primer término, como decía Antonio, y decía Facal ahí, hay un problema no solo de demanda, sino de oferta. Hay un problema, obviamente, de falta. La demanda viene por la falta de conciencia, ahí es donde el productor puede llegar a actuar. Y el tema de la oferta, acabas de describir muy bien el tema de las restricciones. Ahora, quizás nosotros como productores de seguros, lo que tenemos que empezar a trabajar para también trabajar de una manera planificada. O sea, lo que se está haciendo es un planeamiento estratégico en la Superintendencia de Seguros, dando un objetivo muy simple de entender, el 5%. Quizás no tan simple del 5%. En el marco de 9 comisiones, diferentes temas, ¿no? En un marco de gran debate. Exacto. Como nosotros somos uno de los brazos ejecutores, los que van a estar en el campo tratando de ejecutar esto, a veces es difícil entender si hacemos nuestros propios números de planificación, nuestra propia planificación anual comercial, de acá a un año, o de acá a 3 años, o de acá a 5 años, que se puede hacer, aunque sea en un contexto de inflación, se puede hacer. No tenemos muy claro, quizás, ese 5% qué esfuerzo representaría para nosotros. Quizás deberíamos bajar un poco a línea y entender el esfuerzo por compañía, por ramo de productor, para tratar de entender cuál sería la meta de crecimiento nuestra para llegar a ese 5%. Banana adelante hace que el impulso de las acciones de crecimiento sean más claros. También cuando empecemos a conocer cuáles son los productos que van a ser los que van a abrir nuevos nichos del mercado, vamos a poder poner en ese planeamiento estratégico cuáles de esos productos nosotros creemos que se alinean con nuestra estrategia de negocio. Hay productores que buscan volumen, hay productores que buscan rentabilidad, hay productos que si son obligatorios y si las comisiones son bajas, para los que buscan rentabilidad no va a valer la pena ni siquiera levantar el teléfono para que me molesten. Si hay productores que trabajan en el volumen, va a ser una oportunidad de negocio muy interesante, con lo cual cada uno va a defender ese crecimiento desde el horizonte de CREA. Pero hay que tener claro qué esfuerzo representa para el conjunto de los productores y después individualmente ese 5% de acá a 10 años, si mal no recuerdo. 2020, son 8 años. 8 años. 30 de julio de 2012 al 2020. Y uno tiene sus propios números, hace su propio esfuerzo, pero ¿cómo linkea ese 5% con el esfuerzo personal? ¿Cuáles van a ser los productos entonces que van a permitir lograr los objetivos personales de mi negocio en línea con el estilo, con el planeamiento que yo tengo de mi negocio? Rentabilidad, ¿no? Volumen,
foco en el servicio, foco en el volumen. Entonces, de alguna manera después el productor va a tener que hacer esto. Y ojo, hay un desafío que vos lo acabas de nombrar al principio de la charla, Antonio. Trabajar en ese desarrollo de estas ofertas va a ser muy importante, porque los seguros obligatorios, evidentemente, para quien busca rentabilidad, no van a ser realmente, creo, quizás corramos el riesgo de que no sean demasiado atractivos. Eso es obvio, los seguros obligatorios van a quedar más críticas, pero tal vez no sean lo más apetecibles. Exacto. Pero va a ser un complemento de conciencia, asegurador, ¿no? Quizás. Eso hay que verlo, todavía no está claro. Pero en definitiva, planificar nuestro negocio, tenemos que ver si el plan estratégico nos ayuda, dando herramientas y dando objetivos claros que sean cumplidos para definir claramente hacia dónde vamos nosotros en 3, 4, 5 años. Enrique, también porque creo que la pregunta de Manuel apuntaba a lo que se veía después, ¿no? Con el tema de los siniestros y esas fallas que pueden generar algún tipo de riesgo profesional, si se quiere. Sí, Manuel preguntaba cuál podría ser el aporte del productor, digamos, en estos temas. Yo creo que un poco la pauta la da como con algo muy simple, como el caso del derrumbe, ¿no? El aporte de la construcción la solicitud inmediata de unas coberturas en un riesgo que puede afectar a gran parte de las edificaciones. Un tema que yo veo, por ejemplo, que a veces parece increíble, es cómo se pueden aceptar coberturas de incendio de edificios cubriendo nada más que la parte común. Eso ya es venderle un problema al consorcio, o sea, directamente ustedes le están poniendo en un gran problema al no, digamos, concientizar los distintos mecanismos que hay respecto de, bueno, cuál realmente es el valor que uno debe tomar para un consorcio, y ponerlo también en evidencia, llegado el caso de un siniestro, lo desafortunado que sucede cuando uno cubrió nada más que las partes comunes y que encima hay un error respecto del valor porque se lo relaciona con la superficie y no con el valor real. Bueno, yo creo que hay elementos que son muy simples y que es tratar de poner a nuestro cliente en una situación imaginaria. Bueno, vos tenés este contrato, si te pasa lo que le pasó a este, ¿cómo actúa tu póliza? Acá una de las propagandas, entramos y dice la campaña de APAS sin letra chica, ¿no? Y en realidad se habló mucho de la letra chica. Yo leí el cartel y el aporte que ha hecho a la deforestación, ¿no? O sea, al calentamiento global, que no se hayan emitido todas las pólizas que se emitieron desde el año 20 con letra chica. El tema es que las leamos, no es un problema del tamaño de la letra. Si hubiera sido Arial 24, estaríamos llenos de papeles en la oficina, o no sé qué tipo de letra, estoy hablando ya de años atrás, pero nadie las hubiera leído tampoco. No es un problema del tamaño, es un problema de, bueno, leer y ver realmente si el contrato está de acuerdo con lo que yo quiero, la cobertura que yo pretendo que el cliente tenga, ¿no? Entonces, me parece que sí, que la sociedad está un poquito lenta a tomar algunas respuestas. Yo me acuerdo, por ejemplo, la cobertura de RC Calderas, explotaron un par de calderas en los años 70 y pico, y enseguida salió toda una obligatoriedad de tomar calderas seguro de calderas en la capital, con un estudio que avale las condiciones de esa caldera. Y realmente los eventos que hay por explosión de un equipo sometido a presión como una caldera, que realmente da lugar a daños considerables, es bajísimo. O sea, como en algún momento el mercado de seguros hubo una necesidad de plantearlo. Lo mismo, cómo reaccionó el mercado de seguros respecto a hechos de malevolencia. Estoy hablando hace mucho tiempo, hubo una serie de atentados, algunos Minimax, que rápidamente pusieron un adicional, que bueno, habrá otras connotaciones en su momento. Yo digo, cómo hubo una respuesta del mercado de seguros a una póliza que a veces uno la compara con un seguro de todo riesgo, una póliza de incendio, y cubre más situaciones que una póliza de todo riesgo, que en su enumeración
cubre todo lo que está excluido, pero después excluye una serie de puntos que te deja en desfavorable si es que no la leemos bien, ¿no? Tengo una pregunta acá, igual como alguno por ahí preguntaba o se sorprendía los temas de los minimax en la época, fue lo que dio origen a la cláusula de terrorismo allá en los allá lejos. Y el tema de Calderas, que ese lo conozco, en realidad no fue el mercado. En el año 77, por una ordenanza municipal, gobierno de la época de Cacciatore, se pone una obligación porque habían explotado 3 calderas. Ahora, los dimes y diretes, las idas y vueltas, hasta que el mercado pudo establecer condiciones de póliza, hicieron que estuviese vigente a partir del 1 de febrero del 80 recién. Porque en realidad lo que hizo la superintendencia con la Cámara de Aseguradores es plantear un texto, lo aprobaron, estaba todo lindo, pero como no le habían dado intervención a la municipalidad, que era quien en aquel entonces había opuesto esta exigencia, no lo autorizaron hasta que lo leyeron, lo revisaron, llevó 3 años. Pero fue una ordenanza municipal del 77. Perdón, Susana. Yo creo que la realidad es que funcionamos después del siniestro. Y en planes, uno de los objetivos es justamente empezar a trabajar sobre la educación. Porque en base a que tenemos educación, vamos a poder tener una percepción del riesgo, de lo que nos puede llegar a ocurrir, y tomar que realmente el seguro tiene un rol social. El seguro sirve justamente para cubrir todas las contingencias de nuestra vida diaria. Si nosotros, a partir de nuestro lugar, me ha pasado a mí en forma personal, yo vivo en una zona, en Villa Elisa, cerca de La Plata, en el cual hay muchísimos árboles. Entonces las tormentas eléctricas siempre caen muchísimos rayos en esa zona. Y obviamente todos los que tenemos una cobertura cubre incendio, vamos a tener amparado en nuestros aparatos electrónicos. Bueno, haciendo una campaña vecinal, de vecino a vecino, muchos habían contratado ese tipo de pólizas, por ejemplo a través de los bancos, y cuando tenían sus computadoras quemadas o las alarmas, no sabía que estaban cubiertos. Entonces, bueno, en base a eso se generó la conciencia de decir, caramba, yo cuento con un seguro que me cubre esta contingencia. Pero vamos a que realmente el rol del Estado que debió de haber trabajado sobre la educación, porque yo estoy aparte en la Agencia Nacional de Seguridad Vial representando a APAS en el comité consultivo. O sea, todo lo que estuve escuchando respecto a los cascos y demás, salen las campañas, pero si realmente no trabajamos sobre la conciencia y el respeto, no sirve de nada. Y el respeto es tener primero respeto por nuestra propia vida. Saber que somos vulnerables. Entonces, de ahí en más, voy a ponerme un casco, voy a ponerme un cinturón de seguridad. Pero quisiera preguntar, entre todos los colegas que estamos acá, ¿cuántos tienen seguros de vida personales? ¿Cuántos tienen seguros de accidentes personales que los estén cubriendo? Bueno, ahí está. ¿Cómo podemos transmitir algo que ni siquiera nosotros reconocemos? Yo creo que a veces tiene que empezar por nosotros mismos, haciendo un autoanálisis y diciendo, caramba, esto me puede ocurrir a mí. ¿Y cómo voy a estar cubierta? Yo personalmente lo viví. Yo tuve un accidente, eso fue accidente. Lo que usted dijo en este momento, se está trabajando de generar la conciencia dentro de la población, no hablar de accidentes, sino de siniestros viales, porque todo esto es prevenible, el accidente es fortuito. Yo tuve un accidente en el cual tuve una fractura de vértebra que me inmovilizó durante mucho tiempo, y gracias a que tenía un seguro de accidentes personales con una renta diaria, me permitió de alguna manera solventar todos los gastos de poner un cobrador, todo que me lo amparó a través de la cobertura de póliza. Y muchos de mis colegas
tomaron el ejemplo y dijeron, pero caramba, si a vos te funcionó, a mí también. Pero digo, caramba, tenemos que ver que a otro le ocurre para tomar conciencia de que a nosotros también nos puede ocurrir y cubrirnos. Por eso que el rol fundamental es la educación. Trabajar sobre propagandas, de mostrar no solamente la cobertura del auto, de la casa, sino de nuestra propia vida. Los accidentes que ocurren, que en gran mayoría son domésticos. No me tengo que exponer a grandes cosas. La tontería de poder resbalar de una escalera. Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a propiciar dentro de las compañías que las compañías trabajen sobre dar publicidad, sobre la diversidad de riesgos y no solamente sobre el tema automotores y, bueno, ahora como están dando también sobre las coberturas de casas, ¿no? Usted es más joven, pero yo que soy sexagenario, en la cultura de los mayores había libreta de ahorro en los colegios, todo el mundo tenía sus ahorros en compañías de vida, la Franco, la inmobiliaria, había una cultura y hay 500 compañías en liquidación, hubo un conflicto, con lo cual la cultura aseguradora fue bastante dañada. Y todavía a veces nos hizo menos daño porque realmente las liquidaciones de seguro no tuvieron impacto de bancos. Pero hay que recuperar toda esa cultura aseguradora. El seguro de vida es muy complejo en tema inflacionario. Porque, o sea, ¿cómo se garantiza esa cobertura? Porque el que estuvo realizado lo especificaron. El que tuvo determinado tipo de renta es complicado, entonces hay que acompañarlo. Desde una exención fiscal razonable, una imagen previsional que fue muy dañada y una determinada cobertura de la inflación. El resto de los riesgos, gran parte del plan es en publicidad. O sea, Superintendencia tiene normas actuales, un decreto que le permiten hacer publicidad y llevar adelante. Entonces es un trabajo de todos. Pero en el de vida hace falta una fortificación del sistema porque fue muy dañado y bastante bien ha sobrevivido, ¿no? Esa es la opinión personal. Antonio, te cuento la experiencia personal como consumidor de seguro de vida. A mí el primero lo compré yo. No, el segundo me lo vendió la partner que tengo en seguro de vida. Y me dejé llevar, o sea, lo estoy contando como consumidor. Me dejé llevar porque si la persona que tenía designada ella para visitarme, seguirme, citarme en un café cuando llego al centro para poder completar el formulario, le digo, la verdad que sigan ustedes porque yo no termino de tomar la decisión, porque es muy difícil apostar contra uno. O sea, y uno tiene conciencia aseguradora, está todo el día metido en esto, y reconozco que el segundo seguro de vida, que yo tenía la decisión de comprarlo, la tarea de comprarlo, enfrentarme con el formulario, firmar, lo hice gracias a la insistencia de ese grupo de gente que está acostumbrada a insistir, que me hicieron poner sí o sí sobre la mesa el problema, que yo era consciente que lo tenía que solucionar, y me tenía que enfrentar y tomarme el minuto y el segundo y el día para solucionarlo, y me ayudaron. Quizás esa sea la función. Aunque haya conciencia, uno sobrevive esta vida sabiendo que se va a morir, pero no pensando que se va a morir. Sabiendo que lo puede pisar un auto, pero no pensando que va a pisar un auto. Y es difícil sentarse. Y si tiene la ayuda de alguien que le facilita la tarea, lo va a ayudar le va a poner la virome en la mano y lo va a ayudar a terminar de firmar. Entonces, a veces hasta la propia publicidad o la conciencia requiere de, siempre los que dicen seguros de vida, en la última entrevista, en la entrevista de cierre, hay que tratar de que firme. Y bueno, yo me dejé llevar para que firme, pero por mi propia voluntad no iba a pedir la reunión, la entrevista y completar el formulario. Yo, como vos referís, probablemente vos seas un poco menor que yo, trabajé en la década del 60, de principios de la huelga soy un cesante de la huelga del año 59 de bancarios y de seguro, no sé si alguno la conocerá. Y todas las compañías las grandes compañías eran grandes en base al seguro de vida. Yo trabajaba con la Continental, la Franco Argentina, la Agrícola, Sudamérica, conciencia hay. Lo que pasa es que hay una cuestión que es fundamental y que yo creo que en esto le erra Vira, ojo, a una crítica constructiva. Vos muy bien hablás de la exención fiscal. Creo que es lógico, porque todavía está con los 996 pesos, creo, si no me equivoco, de la época del 1 a 1. Lo único importantísimo y condición sine qua non para el seguro de vida es una moneda sana.
Los planes Unit Link, vida universal, vida entera, total, pago limitado, todos pueden ser opinables. Lo que no es opinable es la moneda sana, porque el seguro de vida, como bien vos decís, está cubriendo un emprendimiento, no a una persona. ¿Qué es lo que hago yo cuando nazco a la vida, cuando voy a formar un hogar? Un emprendimiento. Y el emprendimiento más importante que tiene el ser humano es la formación de una familia. Eso es lo que yo estoy asegurando, la continuidad familiar. Entonces, si tomo un seguro a los 25, a los 30 años, tiene que durar todo el desarrollo de ese tiempo, porque quizá cuando tengo que ajustar la suma asegurada, no estoy en condiciones físicas de hacerlo, en condiciones de salud como para suscribirlo, y me quedé a mitad de camino. Entonces es fundamental que tengamos conciencia con eso, pero no erremos el cachazo. Por ejemplo, tienen la unidad de fomento en Chile. Armemos algo así. Acá está prohibida la indexación, pero con una inflación del 25%, pensar en no indexación es medio ridículo. Nada más. Otra cosita sí que quería decir yo, que era fundamental a los textos de las pólizas. Yo creo que hoy nosotros estamos viviendo contextos de la época en que empecé yo con seguro. Que huracán, ciclón, vendaval y tornado sea un adicional a incendio me parece un disparate. Porque un día un empleado de una organización se olvida de agregarlo y te comiste un caramelo infernal. Yo creo que eso tiene que estar dentro de las coberturas básicas y empezar a releer un poquitito las condiciones de las pólizas. Estamos con las pólizas de seguro técnico de hace 20 años atrás, donde hay que tener una suma asegurada, el valor a nuevo para los daños parciales y después te indemnizan en caso de pérdida total la suma que realmente vale. Similar a asegurar un auto contra todo riesgo al valor del 0 kilómetro y después te indemnizo el modelo que sea. Yo creo que son muchas cosas que hay que rever en ese sentido, ¿no es cierto? Yo creo que cobertura de seguro no sobra. Creo que están todas en el mercado argentino, de todas las que existen. Puede ser que falte alguna adicional, como hablamos recién, o que esté sublimitado. Pero como dice Mesa, venimos hablando de seguro de vida de hace 2000 años, o sea, todos los productos que salen están básicamente proyectados. Lo que me parece que está faltando es algo que yo veo de los reaseguros que no se tienen seguros. Nosotros cuando vamos a ver una compañía de seguros, la queremos toda, no una parte de la compañía. Queremos cubrirle todos los riesgos en un porcentaje o en la mayoría del porcentaje, pero vamos por todo el negocio. Nunca vamos por una parte, ¿sí? Porque ir por una parte no nos sirve como negocio. Esta es la realidad. Por eso decía esa diferencia de capital expuesto a riesgo. Yo la compañía la quiero toda. Y si me gusta, la quiero más todavía. Entonces, este es un punto que falta del lado del sector seguros, tanto para las compañías de seguros como para los productores de seguros. No tenemos que mentir. Miren, hace unos años con Jorge y Sergio fuimos a España y participamos en una reunión de lo que es la Asociación de Analistas de Riesgo de España. AGER, exacto. Bueno, ahí yo dije algo que por ahí nos invitaron y casi como que nos echaban, que yo decía que está tan confusa la situación entre el rol del intermediario de seguros y el analista de riesgos, que hay analistas de riesgos que en vez de estar analizando riesgos, están analizando la compra de seguros. Entonces se transformaron más que nada en compradores de élite de una empresa en línea de seguros. ¿Por qué? Porque quien les vendió los seguros realmente no le vendió lo que le tenía que vender. Le vendió una parte y se fue, quedó algún riesgo sin cubrir y desapareció, apareció justo el siniestro en ese riesgo que quedó sin cubrir. Y hagamos un poco un mea culpa. ¿Por qué existe el tema de bloquear al otro para que no lo pueda hacer? Hoy está más en línea bloquear que verdaderamente ir a hacer negocios con el asegurado. De bloquear al otro para que no los haga. Ahora yo hice el 50% de la cobertura, el otro 50% del asegurado quedó sin cubrir, ahí se ocupa el analista de riesgo, ve que las pólizas no están, todos tenemos laburo, pero en realidad el asegurado final no recibió lo que tenía que recibir. O sea que para que crezca el mercado, lo único que hay que hacer es empezar a pensar
es lo que ya tenemos para que crezca el propio mercado. Los seguros obligatorios vendrán después, en todos los países los seguros obligatorios son complementos de algo, pero no hay forma de que con este estilo de venta, tanto de parte de las compañías de seguros, que no van por todo, como del productor, que no va por todo, también, es muy difícil que el mercado pueda crecer en esa línea. Está bien, le dan laburo al analista de riesgo, que además de analizar el riesgo, le tiene que decir, che, vayan y compren esto que les hace falta, ¿no? Eso quería decir. Justamente arranqué yo la charla diciendo que, poniendo el ejemplo, una de las primeras cosas que dije, el ejemplo de Chile, que es un dato estadístico del 76% no tenía cobertura, y un dato no tan estadístico, pero que todos lo conocemos, es que cuántas viviendas de la Argentina no tienen el seguro combinado familiar. Por más que logremos, como APAS, como me contaba Alfonso el otro día, que están trabajando para incluir un sublímite de indemnización, lo tendría, es el sublímite de indemnización el 10% de la gente que lo necesita. Con lo cual el desafío nuestro, para que no se convierta el combinado familiar en un producto obligatorio y no baje la comisión al 10%, a la décima parte de lo que se gana, lograr que esos beneficios ampliados a inundación, si logramos tenerlo, que realmente llegue a todo el mundo. Lo que hizo Marcelo con esos consorcios, me parece que es una estrategia de venta agresiva, concienzuda, que no solamente es para vender, sino porque realmente quizás ni siquiera a nivel de prima le haya cambiado la vida a Marcelo, o quizás sí, ojalá que sí, pero lo dejó más tranquilo y creyó que era lo que debía hacer. Tomó la oportunidad de negocios y entendió el desafío profesional que tenía. Que después me vengan a reclamar. Todos nosotros, cuando empezó el sistema de inflación, empezamos a lo mejor los primeros meses a preguntar, che, ¿le subimos la suma asegurada? Después empezamos, muchos de nosotros, a subir la cara de perro. Y empezaron después las compañías de seguros a decir, renovamos automáticamente con un 25% de suma. Vamos aprendiendo a trabajar en los nuevos contextos. Y coincido, los cambios en materia de nuevos productos van a ser muy lentos. Si estamos pensando que las causas no se controlan, que los efectos están pensando en hacer infraestructuras resilientes, o sea, cuando el mercado de seguros ve que esto va a ir de mal en peor, que va a ser peor los eventos de inundación, y que no se tiene claro dónde va a terminar, y que la mayoría de las ciudades están pensadas para la no inundación, para el no evento climático, están desarrolladas 100 años atrás, 50 años atrás. El mercado de seguros no va a ofrecer mucho más de lo que hay, porque no va a arriesgar sobre lo que no conoce, porque el negocio de seguros es conservador, porque es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que está desarrollarlo, y eso va a ser una pata para, obviamente, para el crecimiento personal, para el crecimiento del mercado y para planes. Pero también el riesgo catastrófico, entendamos como un nuevo pensamiento sistémico, es que poco podemos hacer para controlarlo. Repito, es un riesgo global. Los riesgos globales son difíciles de controlar las causas, son difíciles de financiar porque empiezan en un lado pero afectan a muchos otros, no ayudan a la atomización, con lo cual es un riesgo que de por sí, al ser de causas globales, el mercado asegurador tiende a no entrar. Entonces, el desafío, como dije al principio, es poder captar este negocio, convencernos de que esto vino para instalarse, convencer a nuestros clientes que no es fácil. Y estaba pensando con el tema del seguro de vida, quizás no lo estaba pensando para la charla, es una gran herramienta para el riesgo climático, porque siempre pensamos en lo que se va a romper, pero nunca pensamos cuánta gente, o por lo menos yo no lo pensé para este debate, cuánta gente muere y deja a sus familias a la deriva después de un evento climático. O quizás un programa de seguros pensado desde el punto de vista climático no puede dejar de lado quizás el tema de vida. De vida que es muy difícil planificar. Yo cuando tomé la decisión sabía que estaba comprando un producto Unit Link o de este tipo de productos con ciertas dudas de moneda dura, y quizás dentro de 10 años no me sirva más o la salud no me acompañe para tomarlo, pero sabía que algo tenía que hacer y que los próximos 5, 6 o 7, 10 años que me sirva ese producto voy a estar protegido. La solución quizás no es la ideal, el seguro de vida no tiene el marco ideal, pero la necesidad existe porque empieza con la vida. Estamos asegurando el riesgo de muerte prematura, y eso es una de las pocas cosas ciertas que tenemos. Lo que no tenemos cierto es que va a ser prematura la muerte. Creo que tendríamos que preocuparnos por el rol del productor de seguros como agente de cambio en esta, digamos, conciencia aseguradora,
Pero esto requiere realmente un esfuerzo muy grande de todos los sectores del mercado, no solamente de una compañía de seguros, sino desde las autoridades, de las propias asociaciones. Tengo, digamos, la ventaja y la suerte de haber recorrido, y estoy recorriendo mucho con los productores el interior del país, y nosotros contamos con un universo muy variado, y tenemos muchas generaciones que conviven de productores que se hicieron en la calle, productores que se han capacitado a medias, productores que lo han hecho a ponchazos, y bueno, creo que esto requiere un esfuerzo muy grande para que tomemos todos conciencia, digamos, aseguradores, y podemos, primero nosotros, como dijo Susana, ¿no? Poder trasladar esto a los asegurables y tratar de no vender desde lo que yo tengo. Yo noto que el productor vende lo que tiene y ese es su mundo. O sea, si vende hasta 2.000 de granizo, no se vende en el mercado más que 2.000 de granizo. Y lo que no se da cuenta es que es al revés. Uno tiene que ver cuáles son las necesidades del mercado, qué es lo que está pasando, todos los cambios. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿alguna vez van a una charla en bomberos? ¿Cómo? ¿Para qué? Van y leen artículos, leen las revistas, se preocupan de lo que pasó en el tsunami, no importa si no fue acá, no sabemos si puede pasar. Entonces, esto requiere un esfuerzo muy grande, porque por más buenas intenciones que tengamos, necesitamos también una masa, un universo que movilice. Y si no movilizamos, y bueno, nos va a costar mucho llegar a nuestro vasto país, que aparte las necesidades son variables. Y Susana, asumo una pregunta más. Yo les pregunto siempre, ¿tenemos matafuegos en nuestra casa? Sí, muchos los tenemos, gracias. Pero otros no. Perdón, en el programa de Fernando y Marcelo hizo una observación interesante con respecto, después del tema de la explosión de Rosario. Dijeron, hay un montón de cosas que afectan a un consorcio, ni siquiera una casa, que son todos los daños consecuenciales. O sea, qué pasa, hay que seguir bancando al portero, qué pasa, hay que seguir pagando los gastos del edificio. Hay un montón de indirectos que están mejor llamados consecuenciales. Si la condición para que esa cobertura indirecta esté, por más que el tipo viva en el cuarto piso, es que esté el riesgo principal, que es el de inundación. Quizás el del cuarto no le afecta directamente porque no se le mojaron los pantalones, pero va a tener todos los gastos indirectos que le va a disparar la cobertura. Entonces, lo importante de entender, por eso es importante cambiar el pensamiento sistémico que tenemos para analizar estos riesgos. Entendamos que por más que yo me haga un vallado y sea el mejor local de la avenida Cabildo y no me entre el agua, voy a tener problemas indirectos, porque va a haber determinadas situaciones que no las voy a poder controlar, que dependen del entorno, que me va a generar costos extras. Quizás me obligan a abandonar el edificio por un tema de seguridad, si hay una explosión, por ejemplo. Entonces yo como disparo la cobertura adicional de gastos de hotelería. Entonces, ese problema de antiselecciones no es que solamente importa el gasto directo, es que va a importar la creación, como sugerían los chicos de tiempo de seguro, de coberturas adicionales para estos choques constitucionales, que se van a disparar por la cobertura principal. Y la cobertura principal a lo mejor a vos no te afecta directamente, pero sí vas a necesitar que se dispare la cobertura de inundación para que se disparen los gastos de hotelería, los gastos de seguir bancando al portero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se termina el problema de la antiselección. Hugo tenía... Sí, yo quería hacer dos o tres aportes como anécdotas y después hablar un poquito de la culpa. Primer aporte quería hacerlo por seguro de vida. Entre el 75 y el 80 yo trabajaba en una compañía de seguros que resolvimos ver la posibilidad de terminar con la cartera porque se había devaluado tanto que no tenía sentido. Empezamos a ofrecerle a los clientes que vinieran a tomar el valor de rescate. Los asegurados, en algunos casos del interior del país, les costaban más caro el pasaje que el valor de rescate de la vida. Eso nos demuestra que lo que decía Antonio, lo que decía Amézaga, es que realmente si no hay una moneda que justifique, que valga la pena y que nos dé garantía de futuro, los primeros somos nosotros en no confiar en el sistema. ¿Por qué salió y fue un auge tremendo el seguro fuera del país?
Obviamente porque se contrataba en dólares. Muchos de los asegurados ni saben si mañana va a haber respuestas o no de esas compañías. Más, algunas de esas compañías desaparecieron. Y ni siquiera saben a dónde pueden ir a reclamar. Este es un tema. El otro que Fernando tuvo la gentileza de ganarme de mano, tenía que ver con el tema de granizo. ¿Por qué razón? Yo digo, así como hablamos de inundación hoy, el hecho del granizo fue gradual. Empezaron a responder quienes nunca habían hablado de la cobertura de granizo, pero respondieron. ¿Pero qué pasó? Otros empezaron a tener la presión de sus propios productores. ¿Por qué? Porque corrían el riesgo de perder cartera, tuvieron que incorporar la cobertura de granizo. Creo que con el mismo sentido. Y en cuanto a eso les digo, ustedes son un buen termómetro del mercado, razón por la cual el día que dicen, si vos no me das tal cobertura, me voy a la compañía de enfrente, no tengan ninguna duda que presionan y merecen una respuesta acorde con la necesidad, dado que el seguro responde a las necesidades. El otro tema que tiene también que ver con esto, quería mencionar a cómo y por qué nosotros tenemos mercados despreciados, que no es fácil conseguir recapturarlos. Por ejemplo, seguro de embarcaciones de placer que se hacen en Uruguay para evadir, se puede decir, ¿no? Yo creo que sí, para evadir la carga fiscal. El seguro de ganado. En la Argentina no hay cobertura de ganado, y cuando lo quisieron desarrollar se encontraron con que los dueños del ganado, que es fino, de caro y demás, preferían hacerlo fuera del país. ¿Por qué? Por un problema fiscal. Con los caballos de carrera pasa exactamente lo mismo. Con los caballos de polo ni que hablar. Entonces, hay todo un mercado potencial que hay que buscarle la vuelta para que conjuntamente con vida, con las embarcaciones, con el ganado y demás, pudiéramos mejorarlo, ¿no es cierto? Más, hay una cosa muy simple de mejorar, que en algún momento hay que legislarlo. ¿Por qué un escribano hace una escritura exigido poner una póliza de incendio, pero nadie determina el valor? Yo soy escribano, hago una torre de 24 pisos y hago un seguro por 100.000 pesos, porque lo que me exige la ley es que haga un seguro de incendio. ¿A qué responde eso? Absolutamente a nada. Asegurado del cuarto piso, y lo que bien aclaraba recién, seguramente van a tener daños en los tableros de la planta baja, en las cocheras, en la bomba de agua, si tiene calefacción en las calderas. O sea, a veces no es específicamente la ubicación del riesgo propio, sino también todo lo que hace al riesgo del edificio. Volviendo al tema climático, yo digo, es una cultura que recién comienza como comenzó granizo. No esperemos respuestas masivas inmediatas. Esto comenzó, es un proceso germinal. También tomemos en cuenta que un buen sector de los inundados no tiene capacidad adquisitiva para comprar seguro. Y encima, si alguien plantea seguro sobre ese sector, nadie lo va a tomar. Entonces, eso sí respondería al Estado. Y vamos circunscribiendo el seguro de inundación a determinados sectores que cumplan esas dos. Es tan poco representativo lo mío que se cae. Que cumplan esos dos requisitos fundamentales, ¿no es cierto? Creo y siento que para desarrollar productos y necesidad tenemos que contar con algo que sea coherente, con algo que implique a las cámaras aseguradoras, a la superintendencia de seguro, a los actuarios, a los productores de seguros, para empezar a producir no con mezquindad, sino con una apertura amplia, elementos de contratación que respondan a las necesidades del mercado. Los esfuerzos aislados son muy duros, tardan mucho tiempo y a veces no se logra el objetivo que se persigue. ¿Por qué? Porque a veces tengo producto o no tengo producto, tengo oferta y no tengo demanda.
¿no es cierto? Y si estas cosas ocurren, que no hay oferta, o no hay demanda, o no hay producto, lo que sucede es que corremos el riesgo de que nunca vamos a aprovechar ese mercado. Fíjense, lo que ustedes comentaban de los Minimax, por ejemplo, realmente lo que acotó Fernando, eso fue la causa del terrorismo. Porque en definitiva no estaba cubierto, pero las 4 compañías que cubrían ese riesgo respondieron a ese grupo económico porque era un grupo internacional, el grupo Rockefeller. Y entonces se pusieron de acuerdo en indemnizar y tuvieron una ardua pelea con el INDER para que reconociera el siniestro. Y si el INDER no lo hubiera reconocido, no sé si se hubiera pagado. No lo reconoció como terrorismo, lo reconoció como huelga malevolencia. No importa con qué cosa, pero fue la presión de las aseguradoras, fue la presión de las aseguradoras que querían pagar ese siniestro por lo que era ese grupo de empresas. Bueno, una anécdota, pero no se reconoció como terrorismo para no dar la figura de terrorismo. Sí, para no estabilizar al terrorismo como figura política. El juez perdón, porque estaba en el INDER en esa época, el juez no dijo que fue terrorismo, dijo que fue explosión y eso estaba cubierto por la póliza básica. Eso es lo que no hubo presión ninguna. Bueno, las cosas a su lugar. ¿No hubo qué? Perdón, no hubo ningún tipo de presión de las aseguradoras porque el juez no aceptó la carátula como terrorismo. Perdóname, la decisión política de las aseguradoras, especialmente de 2 de las 4, fue anterior a ninguna decisión judicial. Yo creo que hay una información que viene de las 2 partes, porque el juez realmente no reconoció el acto terrorista. Una consecuencia de esto se incluyó en el paquete dice que ahora yo presiono de materiales la cobertura de malevolencia, para justamente hacer una recolección de primas, que es la que decimos siempre acá, ayuda a contribuir esos eventos, que a veces son muy importantes, ¿no? A veces incluso en el análisis de riesgo se tienen poco en cuenta el impacto que puede tener un hecho de malevolencia, ¿no? Perdón, yo ahora quiero darle tiempo a Enrique para que nos muestre esto. Yo después al final muy cortito les voy a contar una anécdota porque tiene que ver, creo que gran parte de esto que disparó la problemática del riesgo catastrófico tiene que ver con las inundaciones. Y en realidad hasta el año 85 el INDER daba cobertura de reaseguro de inundación. No sé, como yo fui parte de eso, conozco la historia. Es una historia loca porque arranca con un atentado fallido del ERP acá muy cerquita. Después les voy a comentar al final por qué hoy no tenemos cobertura de inundación, o al menos cuál fue el motivo por el cual el INDER dejó de dar reaseguro a la cobertura de inundación. Bien. Bueno, acá se habló un poco de conocimiento, educación, etcétera. Nosotros tenemos una página que es www.lea.com.ar y hay una herramienta, todo lo que está en naranja a la derecha son herramientas que las hemos armado en función de lo que vamos escuchando, necesidades que nos parece que tiene el mercado, y en la medida que podemos volcar nuestra experiencia lo hacemos. Una quizá conocida por la mayoría de ustedes es el calculador, que le permite establecer un valor ya sea un edificio, una industria, según el tipo de actividad, el tipo de construcción, perdón. Esa página tiene más de 5.000 visitas mensuales. Las otras no tienen prácticamente, tienen pocas visitas, y yo me voy a poner un poco a comentarles otras herramientas que tienen ustedes, justamente porque no está tan difundida. Lo que sí les pido es que cuando entran en la página del calculador de valores, que está hecho tanto para Argentina como para toda Latinoamérica, si ustedes ven que en algún momento los sorprende el valor por algo que detectan y dicen esto no puede ser, por favor nos hagan llegar esa comunicación, porque para nosotros es muy valioso. Tenemos 5.000 visitas porque no tenemos una devolución respecto, más allá de algunos puntuales, como cuando sucede el siniestro, que nos dicen sí, no, afortunadamente habíamos tomado el valor y funcionó bien. Lo que les pido es que si en algún momento ven un desfasaje respecto a lo que suponen puede ser ese valor y lo que les está dando, nos informen. Bueno, las 4 herramientas que tenemos
Una es el agua requerida para controlar un incendio. No voy a entrar para no demorar este fin de esta charla. Este lugar se caracteriza por un tema gastronómico. Uno viene a rodillas a escuchar hablar al ingeniero de riesgo. Deben estar pensando en otra cosa. No, para nada. Pero bueno, en lo del agua requerida está no solo el agua, sino también el valor que cuesta una instalación, aproximadamente, ¿no? Siempre son valores referenciales, pero por lo menos ustedes pueden decir, bueno, un riesgo que la compañía de seguro me pidió una determinada red de agua, bueno, ¿cuánto le costaría y qué cantidad de agua tiene que tener? Si son 10.000 litros, 20.000, 50.000, ¿qué capacidad de bombas? Eso está libre. Después es la cuestión de entrar en más detalles. Ahí, en su condición de educadores también, muchas veces siempre salta la pregunta, bueno, ¿y la compañía qué rebaja hace? ¿No? Yo a veces pienso que con las consecuencias que trae un incendio, eso como preguntaba Daniel, es como preguntar, ¿cambio la pastilla de freno o no la cambio porque igual tengo seguro? ¿Para qué voy a cambiar la pastilla de freno? A veces hay exigencias que son ridículas, de estándares que son muy fuertes y el asegurado queda absolutamente desconcertado cuando le piden. Pero cuando realmente ustedes pueden hacer algún trabajo a conciencia y realmente marcarle a su cliente lo que le ha sucedido al otro, pueden partir de instalaciones que nos van a ayudar a controlar el riesgo y no entrar en un mundo que no se limita con un incendio y lo que nosotros podemos llegar a resarcir en función del daño patrimonial, ¿no? Este libro que yo les decía, el terremoto, es terrible porque hay 4 días que la gente está pensando en su familia y la planta tiene que continuar. Y es increíble como algún gerente que no le pasó nada intenta movilizar a alguien cuando tiene todo ese equipo de mantenimiento llorando. Y pasa un poco en este tipo de, cuando hay un siniestro importante, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer para evitarlo, bienvenido. Y si no lo evitamos, con una buena cobertura. El calculador de seguro ambiental, en su momento, bueno, había la exigencia de la ley y esto, en función de la actividad, te pone en el lugar si tenés que tomar el seguro y por qué suma. Y lo que sí me quiero demorar un poquito es en el buscador de siniestros. Esto es un boletín que ustedes se suscriben ingresando en la página y mensualmente nosotros contratamos una persona que hace un picking de noticias y lo que hacemos es procesar esas noticias que la persona elige, ¿no? Tanto para Argentina como en general para Latinoamérica. Tratamos de buscar actividades que sean similares y mercados que funcionan como el nuestro. Entonces, si por ejemplo vamos a buscar el reporte de siniestros, si ustedes quieren ver, por ejemplo, vamos a ver, estuvimos hablando acá, daño ambiental, intencionales, incendio, inundación, responsabilidad civil. O sea, ustedes buscan en uno de estos tipos de eventos y pueden, previo a la visita al cliente, según la actividad, pueden tener casos similares que le ha pasado y pueden sentarse con él y decir, mira, vos no te pasó nada y recemos para que no vuelva a pasar, pero fíjate, en una industria similar o una actividad similar a la tuya sucedió esto, y a ver cómo estamos hoy si nos pasa lo mismo. La póliza nos responde, tenemos que cambiar la suma, tenemos que elevarla, tenemos... ¿hay algún sublímite que vos lo tengas en duda? ¿Cómo está tu sublímite, por ejemplo, de remoción? Que a veces lo ponemos sin pensar y trae tanto dolor de cabeza. Bueno, es una herramienta que yo considero que es interesante. Si quieren entramos en alguno. Por ejemplo, en incendio hay muchísimos, pero cuando ya que se habló de responsabilidad civil, pero no sé por qué, pero quedó Machucaín Campo como por defecto y ni sé qué es eso. Vamos a poner todos.
sustancias peligrosas, que es un buscador de sustancias que mediante ustedes ingresan en el código ONU, y si el cliente te dice tengo que transportarte al tema, te tira una ficha de la peligrosidad del producto. O sea que ahí ya tienen 5 herramientas que les permiten. A veces las conexiones acá no son las mejores y un poquito lenta está. Enrique, te contaba, estaba pensando, nosotros estamos pensando en convencernos a nosotros mismos de que las cosas pueden pasar a nivel climático y de convencer a nuestros clientes una vez que estamos convencidos. Pero es tan difícil esa tarea. Yo te contaba el caso hablamos del siniestro de Aluar, de la luz, y te contaba que en algo tan claro en Aluar como la caída de un avión, la planta de Aluar atrás tiene el aeropuerto pegado, el aeropuerto de Puerto Madryn está pegado a la planta de Aluar. Yo necesitaba trabajar con los ingenieros para estimar la pérdida máxima posible de ese evento en particular para diseñar la póliza. Y los ingenieros, llegó el tema hasta la dirección, decían que yo lo que hacía era desarrollar un escenario que de solo desarrollarlo iba a hacer encarecer la póliza de seguro. Fue una discusión que llegó hasta la dirección. Y yo lo que necesito, cualquier ingeniero, y lo puede decir acá Enrique, si hay un aeropuerto atrás de una planta, va a evaluar el escenario de caída de avión. La póliza del incendio nos cubre el impacto de avión. Con lo cual, lo que yo estaba buscando es diseñar el límite adecuado para ese riesgo, para ver si lo estaba sobreestimando o subestimando. Y la discusión de algo tan evidente como que se puede caer un avión cuando está el avión detrás de la planta industrial, es una discusión bizantina y algo tan obvio como el terremoto en Chile. Y sin embargo, llegás a la conclusión de que tenés que ir por las tuyas a calcular el escenario, porque no te apoyan los que deberían estar apoyándote, que son los ingenieros, que son los que saben. Entonces, este tipo de herramientas, la gente que tiene experiencia y que viene de afuera y dice, no muchachos, el avión se puede caer, y acá tengo tal y tal y tal y tal y tal y tal caso, se puede inundar en tal y tal y tal situación, nos ayuda en esa lucha que a veces tenemos de tomar conciencia de las cosas, ¿no? Bueno, acá hay un problema con la conexión, créanme que funciona la página. Disculpame, te recuerdo que además de inundación se quemó la destilería, ¿no? Estamos hablando de La Plata, ¿no? Claro, la Sí, acá tengo un video del siniestro del IPF que es impresionante. El siniestro del IPF tendrá es un siniestro que ya va por los 880 millones de dólares. 200 y pico 300 y pico de daño directo y el resto de interrupción, pero realmente es un siniestro que sucedió en La Plata. Llovió 3 veces en un lapso de tiempo lo que se esperaba en el siniestro máximo. O sea, fue realmente una situación absolutamente fuera de control y las brigadas, digamos, aún en esa situación, donde yo les digo que la mitad del personal estaba preocupado si su casa se había inundado o no, que estaba de guardia en la refinería, estaba trabajando, si familiares estaban bien, realmente actuaron de una manera muy eficiente, porque justamente habían previsto escenarios de riesgo, no de inundación, pero sí de incendios importantes, y el incendio, aún en la magnitud que parece, 800 millones de dólares, se logró controlar de una forma muy bien, muy eficiente, digamos, más allá de lo que parezca, ¿no? Fue una piletas que desbordaron por la cantidad de agua y se fue trasladando una superficie de agua con petróleo inflamable que llegó a un horno que estaba apagado por seguridad ya hacía un par de horas, pero bueno, estaba todavía a 800 grados y se prendió fuego y hubo una deflagración en gran parte de la planta. Pero bueno, como no tengo la conexión y por otra parte ustedes me creen, les quiero mostrar 2 siniestros que yo siempre los traigo, me parecen anecdóticos dentro de una cobertura lo que puede pasar en una empresa. Uno es este. Me quedé
me quedé pensando con este tema de los trabajos de prevención y demás, ¿no? Y Enrique, quería conocer tu opinión. ¿Se acuerdan el día anterior a la inundación de La Plata? Hubo una inundación muy importante en Buenos Aires. Saavedra. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el pronóstico de lluvia el día anterior, que era un fin de semana largo, que todos se fueron afuera, todos los funcionarios, no quedó ninguno? Más de 100 milímetros era la probabilidad de caída de lluvia. Alguna vez he escuchado, no lo tengo constatado, pero lo he escuchado por algún funcionario, que cuando llueven más de 50 milímetros en Buenos Aires, hay serias probabilidades, quizás Minimar lo conoce mejor que está con el tema climático, serias probabilidades, pero de que la ciudad se inunde. Y de hecho que lo sabemos, o sea, lo hemos visto que han caído 70, 80 metros en 2 horas y se inundó Buenos Aires. Entonces, a veces decimos la conciencia, los sistemas de alarma, de alerta temprana y demás. Acá hubo un sistema de alerta temprana que llovía 100 milímetros y no se hizo absolutamente nada. No digo para evitar las consecuencias, porque las características que vuelvo a repetir tienen estos riesgos, que es muy difícil evitar las consecuencias. Las causas es manejo global, es cambio climático. Las consecuencias, es más, cuando no están los planes maestros de obras ejecutados, es prácticamente difícil controlarlo. Pero no se hizo nada, ni brigadas preparadas para evacuar a la gente, ni limpiezas preventivas. Se fue todo el mundo de vacaciones ese fin de semana largo y había un aviso que se decía: Buenos Aires se inunda. Entonces, a veces, en este tipo de cosas no se sabe cómo generar conciencia. Hay un informe interesante, de que hablamos hace un rato, de Geneva Association, donde dice que a veces los costos es la única herramienta de generar conciencia. Serán costos políticos para algunos, serán costos impositivos para que no se radiquen determinadas empresas en determinadas zonas, serán sobrecostos de prima para determinados emprendimientos que no reúnan los requisitos de seguridad. Pero, ojo, a veces la conciencia aseguradora entra por los sobrecostos. La letra ni siquiera a veces se escribe con sangre, como dicen los ingenieros de seguridad. A veces se inscribe dentro de la conciencia cuando toca el bolsillo. Bueno, ese caso era Semana Santa más feriado puente, y yo todavía tengo la imagen del señor jefe de gobierno bajando del avión desde Brasil con la raqueta en la mano. No sé si alguno se acuerda, porque venía del club. También está la imagen de un... Yo soy el director general de seguros del gobierno de la ciudad y estaba en Buenos Aires. Y estaba en Buenos Aires. ¿Cuál fue perdón, cualquier ciudad del mundo, cualquiera, la que ustedes quieran, en donde cae, en el periodo de tiempo que acá cayó esa lluvia, queda desbordada. Independientemente de que se deberían haber tomado otro tipo de medidas. Por eso yo aclaré que el efecto de este tipo de eventos no es controlable. Perdón, yo hice esa aclaración, que el efecto evidentemente no es controlable, porque no se pueden poner barreras de un día para el otro como en Holanda. Pero sí se puede poner un grupo de gente para asistir preventivamente cuando se sabe que se va a inundar, preventivamente a la gente que se está afectando, y lamentablemente, y ojo, esto no es gobierno de la ciudad nada más, porque la inundación, yo no te veo de acá, te tapando, la inundación afectó a la provincia de Buenos Aires, y tampoco la provincia de Buenos Aires, por lo menos no comunicó de que hubiera hecho un plan de trabajo de emergencia. Entonces, la inundación no sabe dónde. Cuando yo dije el pronóstico de caída de lluvia, en realidad es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y es cierto que los efectos no se pueden controlar, pero realmente el aviso de alarma no sirvió. Y otra cosa, en La Plata, ni siquiera los sistemas que hay hoy para ir a prender el televisor y me enteré que La Plata estaba inundando. Con lo cual, obviamente que es importante tener sistemas de aviso de alarma y que funcionen. No funcionaron para La Plata, pero cuando funcionan se debe hacer algún tipo de acción contingente, y más allá de que sabemos que hay situaciones que no se pueden manejar, porque es lo primero que yo dije en este curso. Una de las características que tiene el riesgo climático es que es muy difícil controlar los efectos, de que hay infraestructura resiliente que se está pensando en el mundo, que va a llevar tiempo, y eso es cierto. Yo
creo, Daniel, que lo importante es revisar los programas a medida que han sucedido episodios como lo de la capital o lo de La Plata. Empezamos hablando del tema se mencionó muchas veces el sismo de Chile. La mayor cantidad de muertos que hubo en Chile fue porque el gobierno transmitió la tranquilidad de que no iba a haber tsunami cuando ya había personas que se estaban ahogando y seguía transmitiendo por radio. O sea, hubo un error muy importante a nivel comunicacional, que entonces en los grandes catástrofes los programas de comunicación del gobierno son fundamentales. Y hay que aprovechar las experiencias y trabajar sobre ellas, tanto nuestras como de otros vecinos. En lo que respecta a justamente esto, a veces se pasa al otro extremo, que cae entre gotas y dicen alerta meteorológica, granizo o tsunami en Chile o lo que fuera. Entonces pasa como de pastor mentiroso, ¿no? Bueno, recién contaban el relato de la inundación de La Plata y la verdad que me conmovió y no es nada al lado de la luz allá de Puerto Madryn, ¿no? Y son cada vez que uno escucha estos relatos se da todavía más cuenta de que esto vino para cambiar definitivamente la realidad. Bueno, coincidentemente con lo que han dicho mis dos colegas, yo creo que no hay que olvidarse, les hice un poco la historia del tema. El seguro de incendio nace en el año 1666, después del gran incendio de Londres. Los incendios catastróficos dan la oportunidad de generar negocios, de reflexionar y de mejorar. El productor de seguros como institución nace a partir del incendio de Chicago, 1870 creo que es, 1800, no recuerdo bien. Champs-Élysées, que caminamos y pensamos cómo podían pensar que iba a haber tantos autos en el futuro. No, es una barrera cortafuegos que se hizo en la ciudad para separar y evitar incendios catastróficos. O sea que se va tomando conciencia y si bien por ahí en un lapso corto de tiempo las sociedades tardan en reaccionar, finalmente lo hacen y se crean mecanismos tanto de prevención como de seguros ante las catástrofes. Al fin nos queda claro por qué tenemos mala imagen, porque trabajamos con la mala suerte, desgraciadamente. Tenemos acá un presente para el destacado panel y conductor que nos acompañó. Lamentablemente tenemos 4 solamente, porque realmente fue un lujo las intervenciones, por lo menos así yo lo viví. Y voy a copiar una cosa que vi el otro día para ver el grado de satisfacción. A mí particularmente me encantó el formato, la frescura, la cercanía con las cosas de la realidad. Y tenemos también el aplausómetro para medir si efectivamente han llegado con el mensaje a nosotros. Un pequeño presente, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Comisión directiva y un programa de radio muy instructivo, que realmente es recomendable porque uno aprende mucho y intercambia mucho, así que gracias por